Muy buenos días, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina, trayéndoles esta mañana el mensaje a la iglesia de hoy. En este momento, hermanos, antes de empezar, vamos a escuchar unas alabanzas. Amén. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo que desciende de la cabeza a las vestiduras, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo que desciende de la cabeza a las vestiduras, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna.
Buenos hermanos, después de escuchar estas preciosas alabanzas, vamos a ponernos en las manos del Señor para poder que Él sea el que nos muestre por medio de su palabra lo que Él quiere enseñarnos el día de hoy, que Él quiera mostrarnos, el que quiera que nosotros sepamos. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Padre. He aquí, Señor. Venimos ante ti esta mañana, Señor. Primeramente dándote la gloria y la honra porque, Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres todo lo que somos. Tú nos formaste, Señor, desde el principio. Gracias te damos, Señor, que gracias a tu amor infinito, gracias a lo que tú haces por nosotros diariamente, Padre. Estamos aquí, escuchando de tu palabra, Padre. Gracias te doy, Señor, porque tú, Señor, eres todo para nosotros. Gracias, Padre Santo Rey, porque he aquí, Señor, tú mandaste a tu Hijo amado a morir en esa cruz para que nosotros tengamos vida. Y dice, vida eterna. He aquí, Señor, nos ponemos ante tus manos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos revele lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy por medio de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué, hermanos? Esta mañana el Señor nos da una palabra nueva. Él cada día nos muestra por medio de su palabra y nos revela. Y no obstante, hermanos, cada vez que yo me gustaría que aquí en este país tengamos un avivamiento, y muchas veces me convenzo más de que nunca veremos un avivamiento en los Estados Unidos, a menos que los cristianos cumplan con ciertos requisitos bíblicos para el avivamiento. Las grandes multitudes que se reúnen hoy en día, las maravillosas colaboraciones de todas las iglesias, las puertas que se abren para ministrar, son sin precedentes. Todas son pruebas de que Dios se está moviendo, pero el avivamiento arrasador que muchos cristianos han anhelado, por el cual hemos orado, aún no ha llegado hasta este momento, aunque hay evidencias de que podría estar preparándose, pero hasta este momento todavía no sucede eso, hermanos. Cuando Dios mira desde el cielo y ve el estado actual de la fe cristiana aquí en este país, creo que debe de sentirse apenado. Miles de cristianos han dejado su primer amor. Otros no son ni fríos ni calientes. Como Dios le dijo a la iglesia de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, según Apocalipsis 3:17, hermanos. La iglesia aquí en este país está bien organizada. Parecería que hay fondos ilimitados disponibles. Por todos los lados se levantan nuevos edificios de iglesias. Parecen que no falta nada. Pero no puedo dejar de escuchar una y otra vez las mismas palabras ardientes que penetran en nuestras almas. ¿No sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Y ha llegado el momento de llamar a los cristianos al arrepentimiento en estos momentos. La Biblia enseña que hay 3 clases de personas, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender espiritualmente. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 2:14, hermanos. La Biblia enseña que cada ser humano que nace en el mundo nace en pecado y es por naturaleza hijo de la ira.
Todos estamos separados de Dios y totalmente desvalidos, aunque esta persona natural suele ponerse una careta de religiosa y esforzarse por agradar a Dios por sus propios medios. Las personas naturales pueden orar e ir a la iglesia, quizás sean religiosas, pero su religión suele ser una religión de obras, de vivir una vida correcta, de esforzarse por hacer las cosas lo mejor posible. Pero la Biblia enseña claramente que ninguno de nosotros puede mejorar nuestra naturaleza caída por nosotros mismos, con nuestras fuerzas, y a partir de nosotros no podemos agradar a Dios. Por mucho que oremos, por muchas obras buenas que hagamos, no podemos llegar a ser aceptables a los ojos de Dios. La persona natural puede ser culta, capaz, educada, refinada y, según el desarrollo de sus dones naturales, un magnífico espécimen humano, pero la persona natural es, según la palabra de Dios, totalmente incapaz de conocer o comprender las cosas de Dios. Hay solo una cosa que los hombres y las mujeres naturales pueden hacer, y eso es arrepentirse de sus pecados y aceptar por fe a Jesucristo. Segundo, hermanos, hay un grupo llamado los cristianos carnales. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los cristianos carnales son personas que continuamente contristan al Espíritu Santo con su carácter. Su susceptibilidad, su irritabilidad, su falta de oración o su amor a sí mismo, estas son señales de carnalidad, de una condición de niño en Cristo. Estas personas viven una vida mundana. Tercero, hermanos, están los cristianos espirituales, las personas en las que mora el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, entiende la verdad espiritual. Los hombres o mujeres espirituales quizás no tengan estudios universitarios, pero pueden saber más de Dios que un profesor no regenerado o un líder teológico no santificado ni consagrado. Para el cristiano espiritual se abre todo un espectro de conocimiento espiritual del que este mundo no sabe absolutamente nada, y del que el cristiano mundano solo puede tener una muy vaga idea. La pregunta que yo les hago en este momento es, ¿cómo puede el cristiano carnal convertirse en un cristiano espiritual? Quizás hubo algún tiempo que usted era un cristiano espiritual, hermano. Aún conserva su primer amor. Su corazón ardía de amor por Dios. Pero algo sucedió en el camino. Algo ha perturbado su relación con Dios. Y usted ya no tiene el mismo gozo que tenía en el momento cuando usted vino a los pies de Dios. La paz y el entusiasmo que alguna vez usted tuvo ya no está ahí. Ahora ustedes no se toman el tiempo para leer la Biblia. Sus tiempos de oración son escasos. Sus intereses en las cosas espirituales se han desvanecido. Y sin embargo, sienten un gran hambre de Dios, una ansia en su alma por el gozo y la victoria que han visto en las vidas de otros. ¿Usted quiere tener ese gozo en su alma? ¿Tener esa emoción en su corazón? ¿Quiere volver a conocer el poder de la oración? La Biblia enseña que podemos tener una gloriosa victoria diaria. Y dice en Romanos 6:14, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia.
Y Pablo escribió en Romanos 7:24, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y luego responde su propia pregunta en Romanos 7:25, donde él escribió, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En Romanos 8:2 leemos, hermanos, que por medio de él, la ley del Espíritu de la vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Están escuchando? Y en 1 Corintios 15:57 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí son estos versículos claves, hermanos. Que nosotros tenemos el poder, hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos toda la victoria y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo y solamente por medio de Él lo podemos tener. Desde el punto de vista divino, un cristiano vencido es algo anormal. ¿Están escuchando? No hay cristianos vencidos, hermanos. Son miembros paralizados del cuerpo de Cristo. Apartarse y ser carnal no solo es inexcusable, sino que también es incompatible con la experiencia cristiana normal. Son estados que producen un régimen de contradicción. O sea que no puede ver un cristiano mundano. Bien es cristiano o bien es cristino, un mundano. Dado que Cristo vivo habita dentro de cada uno de los que han aceptado a Él como su Salvador. No hay jamás ninguna razón para ninguna derrota en nuestras vidas, ninguna derrota en nuestra familia, ninguna derrota en cada uno de los cristianos. No hay enemigo demasiado poderoso para Cristo porque toda la tentación puede ser resistida. Ya Cristo ganó las llaves del Hades, le ganó al enemigo y así que no hay ningún enemigo que pueda derrotarnos. Si usted, siendo cristiano, es vencido por el enemigo, la explicación más sencilla es que le ha negado a Cristo el lugar de supremacia que le corresponde en su corazón. El destronamiento de Cristo siempre produce fracaso en todas las guerras espirituales. Es Cristo y solo Cristo que puede darle una vida victoriosa, diaria y continua a todos ustedes, hermanos. Solamente Él. Ahora, no obstante, la Biblia enseña que cada cristiano tiene 3 enemigos. El primer enemigo con el que debemos contender es el mundo mismo. Ahora bien, el mundo significa este mundo malvado presente que vivimos hoy. El gran sistema del mal que nos rodea es todo lo que está a nuestro alrededor y tiende a hacernos pecar. Puede ser las personas malas de este mundo o las personas de este mundo. Todo eso es el primer enemigo que tenemos. Es este mundo en que vivimos hoy en día. Ciertas cosas de la vida cotidiana no son pecaminosas en sí mismas, pero pueden llevarnos a pecar si abusamos de ella. Abuso significa literalmente uso excesivo. Y en muchos casos, el uso excesivo de cosas legítimas llevan a pecar. Pensar sobre las necesidades de la vida y ocuparse de la familia es algo muy esencial en cada uno de nosotros, pero esto puede degenerar en ansiedad y entonces, como Cristo nos recuerda, los cuidados de esta vida ahogan la semilla espiritual en el corazón, según Marcos 14:19. Ganar dinero, hermanos, es necesario para la vida diaria de cada uno de nosotros. Pero el afán de ganar dinero puede degenerar el amor por el dinero. Y entonces
el engaño de las riquezas entran y arruinan nuestras vidas espirituales. La Biblia amonesta todo esto. Dice en 1 de Juan 2:15, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. ¿Están escuchando? Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos, muchas veces caemos en esas cosas de este mundo. Comenzamos a participar en cosas de este mundo y ponemos excusa que lo hacemos para Dios. El segundo enemigo del cristiano es nuestra propia carne. Pablo dijo en Romanos 7:18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. La Biblia también nos enseña que la carne es la naturaleza humana caída. Es el principio corrupto del pecado. La naturaleza humana que los hombres y las mujeres naturales han heredado de sus progenitores caídos es el punto donde se inician esos horribles pecados que tan fácilmente arruinan el gozo del cristiano y sus testimonios. Los pecados del mal temperamentos, la irritabilidad, el mal humor, la envidia, el orgullo, el egoísmo, la falta de perdón, la ansiedad y las preocupaciones, las búsquedas, las quejas, la brusquedad, las críticas, la lujuria. Todas estas cosas, hermanos, son características de la carne. Ahora, el tercer enemigo del cristiano es el diablo, Satanás, a quien Pablo llama en Efesios 2:2, el que gobierna las tinieblas. La Biblia enseña que el diablo es una persona real. Su objetivo es derrotar la voluntad de Dios en el mundo, la iglesia y también el cristiano. Es el incansable enemigo del alma. Debe ser enfrentado y vencido diariamente. Y gracias a Dios, porque por medio de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, este poderoso enemigo ha sido totalmente y finalmente aniquilado. Eso quiere decir, hermanos, que Satanás está derrotado y no tiene ninguna autoridad, ningún poder en nuestras vidas cuando nosotros ponemos nuestros ojos en aquel que fue a la cruz, en nuestro Señor Jesucristo, que lo derrotó, que murió en esa cruz y al tercer día resucitó de los muertos y Él venció todo y quitó todas las artimañas del enemigo. Un día todo el mundo verá la total consumación del triunfo de Cristo. Mientras tanto, Satanás está muy ocupado en el mundo, a veces presentándose como un ángel de luz, según 2 de Corintios 11:14, y otra vez como león rugiente buscando a quien devorar, según 1 de Pedro 5:8. Aquí, hermanos, el Señor nos quiere revelar algo. El Señor nos quiere enseñar, como está en su palabra, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, y dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Están escuchando, hermanos? El Señor lo sabe todo. Y Él sabe que un día, posiblemente, nosotros teníamos ese gran amor. Pero también le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has retenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiere arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y por último, hermanos, dice en versículo 8, el versículo 8 dice, el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aleluya. Hermanos, los tres enemigos, aquí el Señor está hablando a las tres iglesias. Entonces, estos son nuestros tres enemigos que nosotros tenemos que encomendarnos en Dios, buscar de la sabiduría de Dios y las fuerzas de Él para que nosotros no caigamos. Primero es este mundo, hermanos. No debemos dejar que el mundo nos cambie, porque nosotros vivimos aquí, pero no somos de este mundo. Segundo, nuestra carne. Pablo dijo que nuestra carne era débil, que hago lo que no quiero hacer. Pero hermanos, la palabra de Dios es clara y muchas veces nosotros por falta de sabiduría dejamos que el enemigo nos engañe. Pero aquí dice que por medio de Jesucristo, Él ya fue derrotado y que Él nos ha dado todo poder y autoridad. Eso quiere decir, hermanos, que el enemigo no puede hacer nada contra nosotros. Él no nos puede hacer caer mientras tanto nosotros estamos en el Espíritu, buscando por medio del Espíritu la presencia de Dios. Y segundo, es el diablo mentiroso. Ay, ¿cómo es de mentiroso? ¿Y sabe qué, hermanos? Sabe como uno, como persona humana, uno muchas veces cae en la ignorancia de creer todo lo que uno ve, todo lo que uno escucha, por no saber la realidad, no saber la verdad. Nuestra vida, nuestro poder, nuestra esperanza, nuestro futuro, todo está en la palabra de Dios. Si usted busca de la palabra de Dios, entonces usted no va a ser engañado por este enemigo mentiroso. La actitud del cristiano
antes de estos tres se resume en una sola palabra. Tenemos que renunciar. Renunciar a estos tres enemigos que nos quiere atacar y hacer caer, porque ninguno de ellos tienen poder bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. No debe haber negociaciones, ni concesiones, ni dudas. La renuncia absoluta es el único camino posible para que el cristiano tenga la victoria en su vida. Si usted es cristiano, no hay excusa para no tener victoria diaria en su vida, renunciando al pecado y permitiendo que por fe el Espíritu Santo tenga el control total de su vida. Y si usted es aún una persona natural, es decir, que si nunca ha conocido el gozo de la paz que da Jesús, puede recibir el perdón si se aparta de sus pecados y acepta por fe a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Usted puede conocer la paz con Dios que solamente Cristo lo puede dar. Amén. Así que, hermanos, eso es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes en este momento más que nunca. En estos últimos tiempos que estamos pasando, es el momento de que todos nosotros como cristianos nos levantemos, comencemos a buscar de Dios y por medio del Espíritu Santo realmente pueda haber ese avivamiento, ese movimiento del Espíritu Santo en todas las iglesias, hermanos. Y solamente nosotros podemos hacer cuando ponemos nuestras miradas en aquel que los puede, lo sabe y lo hace todo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, vamos a orar para despedirnos el día de hoy. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor. Gracias te doy por esta hermosa palabra que tú nos diste. Gracias, Señor, porque muchas veces nosotros por falta de sabiduría, Señor, caemos en las trampas del enemigo. Muchas veces por falta de sabiduría, nosotros nos dejamos arrastrar como la arena en el mar. Cuando, Señor, tú nos dices en tu palabra de que tú ya nos diste todo el poder y la autoridad y nos diste toda la victoria para que nosotros podamos vivir como unos cristianos victoriosos. No caídos, victoriosos. He aquí, Señor, te pido, Padre Santo Dios, que si en este momento haya algún hermano, posiblemente que recién esté comenzando en las obras tuyas, o si, Señor, era un cristiano poderoso en el principio cuando recién te recibió y después, Señor, comenzó a perder ese primer amor, posiblemente por las artimañas del enemigo, y comenzó a culpar a ti en lugar de las personas que cometieron el error. Señor, te pido, Padre Santo Dios, que tú les hables en este momento, que tú les toques su corazón. Que tú les enseñes, Señor, por medio de tu palabra, que no tienen que ser teólogos, que por medio de tu palabra tú les enseñas y que toda la victoria ya está ganada en sus vidas. Solamente tienen que creer en ti, buscar de ti, alimentarse espiritualmente por medio de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor. Y en este momento también te pido por cada uno de mis hermanos que en este momento están pasando por un momento de dolor. Están pasando por un momento de desesperación. Que están pasando por un momento, Señor, de alguna circunstancia financiera, de enfermedad, de cualquier situación que estén pasando, Señor, que ellos no puedan controlar. Te pido, Padre Santo Dios, que tú les des paz, que tú les provees, que tú les enseñes, que tú, Señor, seas para ellos todo lo que ellos necesitan en este momento, porque tu palabra dice, Señor, que tú los das todo, y todo eso por amor a nosotros. Gracias te damos, Señor.
Te pido, Padre Santo Dios, que esta semana que vamos a comenzar, que tú, Señor, cubras a cada uno de mis hermanos, tú los protejas, Señor, cubra su familia, sus hijos, y que todo, Señor, siga adelante para tu obra y para ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén.